Ya el pueblo y los productores tienen mucha indignación por lo que está pasando. Recientemente creo que fue la gota que remó el vaso. Después de esto, de este gasolinazo, no solamente son las organizaciones de productores y las organizaciones campesinas, se está sumando la sociedad civil. Hay un gran descontento de la sociedad civil. No es solamente los productores y los productores de alimentos de diferentes ramas de actividad. El pueblo está despertando, el pueblo está indignado, el pueblo está enojado. Cada año la pobreza y la marginación crece, el desempleo, la migración del campo a las grandes ciudades, la desintegración familiar en las zonas rurales. La política agropecuaria en este país le falló al gobierno de la República. El 31 de este mes, en el Monumento a la Revolución, nos vamos a concentrar más de 50,000 campesinos y productores de diferentes actividades para revertir efectivamente y reclamar que las reformas estructurales con tanto anuncio que hicieron no han funcionado y al contrario tienen al pueblo indignado y lo tienen sumergido más en la pobreza y la marginación. En 23 años del Tratado de Libre Comercio no ha servido de nada, ¿verdad? Sí, ha servido para hacer rico a unos cuantos en el campo. Pero ha perjudicado y ha sido la muerte para millones de campesinos, pequeños productores. Y se exportan nada más vegetales, hortalizas, y eso no lo produce el pequeño productor, lo producen grandes empresarios en Guanajuato, en Michoacán, en Sinaloa, en Baja California. Este es un llamado de atención, decir al gobierno que las cosas no están bien en el campo, que las cosas no están bien en el país. Queremos que la gente también sepa que también en el campo hace hambre, aunque producimos los alimentos para este país, los pequeños productores tenemos necesidades también. Esta marcha es para manifestarle al pueblo de México que nos estamos organizando. Y curioso, ¿verdad? Pero siempre hemos demandado eso y el gobierno siempre estuvo sordo y ciego a nuestros reclamos, a que mejorara el capítulo agropecuario del TLC. Este es un ultimátum al gobierno, porque además habría que decir que el tema no es el gasolinazo como tal. El problema son las consecuencias que trae. Es el aumento del gas, es el aumento de la luz y por lo tanto es el aumento de una serie de cosas que consumimos. Es el aumento de la tortilla. No es posible que nosotros hoy estemos pagando precios de la tortilla entre 20 y 22 pesos en algunos estados de la República. Somos un país productor, somos un país de origen en el maíz y resulta que lo que es el producto básico, lo que consumimos diario en la dieta alimenticia de los mexicanos, hoy lo estemos pagando carísimo. Hoy ni siquiera eso, con el salario mínimo que tengamos, podamos generar condiciones para tener acceso a un kilo de tortilla. La verdad es que la situación ya llegó a un límite. Y efectivamente, frente al tema de la asunción de Donald Trump, es el asunto del TLC. Pero nosotros tenemos diciéndole hace muchísimos años que la renegociación del capítulo agropecuario era un tema necesario y urgente. El gobierno y los gobiernos que han estado no han tenido ni la voluntad ni la disposición de cambiar esto. El TLC agropecuario a nosotros no nos sirve, nos ha dejado en la pobreza, ha generado desempleo y ha generado políticas en las cuales el gobierno ha fortalecido a las empresas transnacionales y no a los productores de este país. Es decir, el gobierno cambió nuestra soberanía alimentaria por dependencia del extranjero. Entonces, para nosotros, si se renegocia el TLC y se concluye y ya no hay TLC, para nosotros sería la mejor determinación y lo mejor que le puede ir a los pequeños productores, porque entonces obligaríamos al gobierno de la República a que piense a que las políticas tienen que generarse en función de fortalecer la soberanía alimentaria, de fortalecer a nuestros productores y de generar condiciones para que estos tengan mecanismos de comercialización y mayores canales que les permitan llegar a los consumidores. Hemos decidido salir a las calles convocando a una movilización de por lo menos 50,000 campesinos, que el gobierno debe tomar medidas para que el gasto público se ejerza de manera oportuna, se ejerza en forma transparente, para
financiar la producción, para financiar el equipamiento, para financiar la comercialización de los productos del campo. El Frente Auténtico del Campo trata de hacer un movimiento muy fuerte, sí de rechazo, pero también de propuestas, y se requiere reconocer que los pequeños productores, ejidatarios, comuneros, siempre se la han jugado con el país, siempre se la han jugado con México, en condiciones absolutamente adversas y sin apoyos gubernamentales. Ha habido una serie de transformaciones que le han hecho al sector campesino hundirse en la pobreza. No hay precios de garantía, no hay fertilizantes baratos que corresponda un proceso de producción a un proceso de producción de comercialización. A veces el costo es mayor producir. ¿Por qué? Porque el que comercializa se queda con toda la utilidad. Y si pudiéramos nosotros poner ejemplos, no vayamos muy lejos. El maíz. El maíz se paga muy barato al productor y el consumidor lo paga muy caro. Mientras el campesino no se sienta apoyado por su gobierno, sino al revés, se sienta golpeado por su gobierno, vamos a estar inconformándonos día a día, rincón por rincón, municipio por municipio, estado por estado. No podemos permitirle a este gobierno que no se dé cuenta que el campo está muriéndose. El nixtamal lo terminaron. ¿Y por qué? Pues porque le dieron la concesión a 2, 3 empresarios capitalistas, monopolistas. ¿Para qué? Pues para vender harina y no vender maíz. La tortilla hoy en día, nadie sabe de qué se produce, menos de maíz. ¿Por qué? Porque el que produce la harina, pues no sabemos qué le echa. Y eso es lo que consumimos la mayoría de mexicanos. Hay muchas secretarías, muchos subsecretarios, muchos secretarios, muchos directores que no le hacen caso, Entonces tendremos que impulsar que a través de las organizaciones campesinas se diseñen políticas públicas, pero que realmente atiendan a los problemas del campo. Telecán no ha beneficiado a México, más bien los Estados Unidos se han aprovechado de los bajos salarios, de la cercanía de la frontera, para aumentar los ingresos de su industria automotriz, de las manufacturas, pero además se ha dañado de manera muy seria al campo en estos años. Hoy por hoy somos más dependientes del exterior en el tema alimentario. Esto daña seriamente la soberanía nacional y en esta circunstancia que tenemos ahora, ante estas agresiones, nos encontramos en una grave desventaja, ¿no? Nosotros creemos que hay que impulsar en estos momentos la unidad nacional frente a la agresión de Trump. En ese tenor, pues el país está obligado a tomar una posición. Yo creo que estos temas rebasan al gobierno, requiere una posición de unidad nacional al respecto. Nosotros lo que creemos es que el gobierno mexicano tiene que demandar respeto a ese gobierno y además salir del Telecán. Para manifestarle al gobierno que los campesinos, hombres y mujeres del campo, rechazamos y estamos en contra de los aumentos a la gasolina, al diésel agropecuario, y estamos en contra de las reformas energéticas. Compañeras y compañeros, en el PAN estamos sí contra el gasolinazo, pero sobre todo proponemos una política distinta. Proponemos un cambio de la política agropecuaria y rural que beneficie a la mayoría de todos los mexicanos. Si renegociamos el TLC, no va a pasar nada, nos va a ir mejor a los pequeños productores y el gobierno tiene que entenderlo así antes que le mande otro tuit Trump que ya no quiere TLC. Mejor que se apuren y se adelanten en una actitud digna, valiente que debiera tener el presidente de la República. Le digan al gobierno americano que cancelamos el TLC
y lo que tiene que ver con el capítulo agropecuario. Eso es lo que esperaríamos de respuesta de este gobierno, compañeros. La realidad hoy muestra que ese tratado no ha sido benéfico y los gringos lo quieren revisar todavía para hacerlo más perjudicial para nosotros y sacarle más ventaja. Lo estamos en una carta que vamos a entregar el día de hoy, culminando para que tenga palabra y cancele también el Tratado de Libre Comercio, porque es un tratado en el que en el Salinato, cuando se acordó este tratado, se firmó, al campo lo colocaron como el gran sacrificado, entregando la soberanía alimentaria y los recursos naturales de este país. Y hoy que llega un personaje que piensa diferente, nuestros gobernantes están temblando como ratoncitos que ven una amenaza en ese ogro que hoy es presidente de Estados Unidos, pero no tiemblan por los intereses de ustedes,